Saludos estudiantes. Este video comprende la segunda parte del capítulo de la química de la vida que está grabada en otro video. Así que vamos a hablar del agua. Acá les dejo mi email para cualquier duda. El agua es el medio biológico del mundo. Esto lo que significa es que sin agua no hay vida. Agua es tan única y tan importante que ella se encuentra en los tres estados de la materia. Se puede encontrar sólida como un hielo, líquida o gas en forma de vapor. También cada molécula de agua interacciona con otras, porque a agua no le gusta estar solita. Así que agua tiene la capacidad de interaccionar con 4 moléculas de agua adicionales. Y agua es tan importante que tiene propiedades universales y se le conocen a través de todo el mundo. La primera es la cohesión. Agua cohesiona con otras moléculas de agua para unirse unas con otras. Pues eso se llama cohesión, cuando una molécula se une a otra igual a ella. Agua se adhiere también. Adhesión significa que se está adheriendo a otra cosa que no es agua, como por ejemplo la superficie de un tronco. Agua también se le conoce como el solvente universal, porque una solución completamente de agua tiene la capacidad de disolver cualquier cosa. En adición, tiene la capacidad de moderar la temperatura, que eso se llama homeostasis, y la expansión al enfriarse, que eso se da debido a los puentes de hidrógeno que hace agua con otras moléculas de agua, que ya sabemos que son 4. Cuando el agua se congela, esos puentes de hidrógeno se expanden, lo hacen lo más largos posible, y por eso el hielo puede flotar en agua líquida, siendo la misma sustancia. Esta cohesión y esta adhesión nos ayuda a transportar el agua en contra de la gravedad, porque cuando el agua cohesiona con otras moléculas de agua, se almacena mucha y después toda esa que está almacenada se adhiere a la superficie de un tronco y así subimos desde el suelo hasta la hoja, por dar un ejemplo. Y como todos los fluidos, agua tiene una propiedad específica que se llama la tensión superficial, y esa tensión superficial es la resistencia a fluir de cualquier fluido. Esto quiere decir que cuando tiramos un envase que estaba cubierto con un líquido, ese líquido no sigue corriendo, sino que se almacena en forma de gota. Acá tenemos el ejemplo del nadador, que vemos cómo él está rompiendo esa tensión superficial del agua, y también el lagartijo de Montecristo o los geckos que caminan por encima del agua. Ellos no rompen esa tensión superficial, o debido a la tensión superficial ellos no se hunden. También vemos a una molécula de agua interaccionando con 4 más, que esto es lo que ya habíamos hablado, que se llama cohesión. Y acá vemos también la cohesión y la adhesión para que el agua pueda llegar a la parte más alta del árbol. Y en este segmento de acá vemos información importante y química del agua. Agua se compone de un oxígeno y de 2 hidrógenos. El hidrógeno o ambos hidrógenos tiene una carga parcialmente positiva porque se están sintiendo alados por el oxígeno, que tiene una carga parcialmente negativa. El ángulo de enlace de la molécula de agua, lo ven acá, es de 104.5 grados. Cuando agua hace homeostasis, lo que nos referimos nosotros es que agua puede absorber mucho calor y no se calienta o no nos quema a nosotros. Eso se debe a que agua tiene un calor específico sumamente alto. O sea, nosotros podemos estar en la playa, entrar al océano, el océano está constantemente en interacción con el sol y no nos quemamos. Es porque el calor específico es demasiado alto. Y ese calor específico se define
como la cantidad de calor absorbida necesaria para perder 1 gramo de sustancia o para cambiar 1 grado Celsius de la sustancia. Esta temperatura, cuando aplica a moléculas, pues mientras más temperatura tú aplicas, más movimiento va a haber, por ende, más energía cinética habrá. El calor es un tipo de energía que sale de nuestro cuerpo y no se puede utilizar. Así que también el agua, cuando absorbe mucho calor, o por ejemplo cuando estamos hirviendo el agua o evaporando el agua logra evaporarse porque debido al calor se rompen esos puentes de hidrógeno que están haciendo los oxígenos con los hidrógenos. Por otra parte, el calor de evaporación, que es otro concepto, se define como la cantidad de calor necesaria para evaporar 1 gramo del líquido. O sea que cuando estamos pasando de líquido a gas, se llama evaporación. Pero si viramos de gas a líquido, se llama condensación. Cosa que sucede en el ciclo del agua. Acá vemos el ejemplo de por qué el hielo flota, y es que ya dijimos que los puentes de hidrógeno están más organizados en el sólido que en el líquido, porque se expanden, se hacen más largos y tienen una estructura que se ve de esta forma. Si hablamos de una solución, vamos a imaginar un envase donde hay algo A y donde hay algo B. O sea que estamos haciendo una mezcla. Pues esa mezcla puede ser de dos cosas. O puede ser homogénea o puede ser heterogénea. Para hacer homogénea, tiene que tener un solo color esa muestra. Se tiene que ver una sola cosa. O sea que una mezcla homogénea va a ser algo donde hay dos sustancias, pero yo no puedo diferenciar qué sustancia es cuál. Y ese tipo de mezcla homogénea, un ejemplo de ella sería el café con la leche, en el cual cuando lo mezclas tú no puedes diferenciar qué es café y qué es leche. Se le puede llamar también solución. Pero si mezclamos agua con aceite, vemos una fase de aceite y vemos una fase de agua. Así que eso sería una mezcla heterogénea, donde en ambos casos el soluto va a ser ese compuesto o ese componente de la mezcla que se va a disolver y que está en menor cantidad. Y por otro lado, el componente de la mezcla que está en mayor cantidad y es quien va a disolver al soluto se llama solvente o disolvente. En este caso vemos agua con sal en esta imagen, así que como el agua está en mayor cantidad, el agua es el soluto y la sal es la sal es el soluto y el agua es el disolvente. Agua tiene la capacidad de disolver cualquier sustancia, pero las sales o los compuestos iónicos se le hace muy fácil disolverlos. Hay proteínas que también se pueden disolver en agua. Y cualquier cosa que le guste el agua se va a llamar hidrofílico. Y algo que no mezcle con agua, como el aceite, se va a llamar hidrofóbico. Y cuando en las moléculas de agua rodean partículas, eso se va a llamar solvatación. Un ejemplo de esto es que tengamos en solución a la sal reacciona con agua y la sal se rompe. Entonces vienen las moléculas de agua a rodear a estos iones. Pues ya nosotros sabemos que agua tiene una parte negativa y tiene una parte positiva. Pues si el sodio es positivo, lo va a rodear la parte negativa. Y si el cloro es negativo, pues lo va a rodear la parte positiva. Ahí está el ejemplo. Esto se llama solvatación. Agua, además de ser un elemento vital para todos los organismos y que es esencial para la vida, puede sufrir condiciones acídicas o condiciones básicas, al igual que estas condiciones
ácidas o básicas afectan la vida. Algo es ácido cuando los protones de hidrógeno H positivo están en mayor concentración que los de OH. Ejemplo, que lo podemos ver de esta forma, es cuando H positivo está en mayor cantidad que OH negativo. Y H positivo es lo mismo que hidróneo. Es una abreviatura que sería H3O positivo. Cuando una solución tenga mucho hidróneo o muchos protones de hidrógeno, va a ser ácida. El agua, por ejemplo, en la vida casi siempre está en equilibrio, o sea que no va a ser ni ácida ni básica. Pero si fuese básica, entonces pues sería lo contrario de esto. Cuando OH negativo está en mayor cantidad que H. Eso sería básica. Y el pH se mide por esta ecuación del menos log de los protones de hidrógeno. Así que si yo te digo la concentración de los protones de hidrógeno, los ponemos aquí y le sacamos el menos logaritmo. Si agua está en equilibrio, o sea que no es ni ácida ni básica, en otras palabras, que los protones de hidrógeno que acabamos de conocer son iguales a los de OH, pues decimos que el agua es pura, que se supone que el agua sea así. La escala del pH es la siguiente: 7, fíjense que es neutral, menor a 7 es ácido y mayor de 7 es básico. En una solución básica hay más OH, en una solución ácida hay más H y en una solución neutral el pH debe ser 7. Y en la vida existe algo que se llaman buffer o amortiguadores. Es cuando las condiciones se alteran, o sea, cuando ya nos zafamos de ácido, podemos agregar un buffer para minimizar esos cambios de pH. O sea, mientras yo sigo añadiendo ácido, pues más me acerco al cero, por dar un ejemplo. Y esta reacción de agua más dióxido de carbono, formando ácido carbónico que se descompone en el ion bicarbonato y los protones, es un ejemplo de un buffer. Y es que en la vida, la acidificación de los océanos es causada por reacciones de ácido-base. Fíjense que el CO2 atmosférico entra al agua, reacciona con moléculas de agua y forma ácido carbónico. Lo mismo que acabamos de ver acá. Pues ese ácido carbónico se descompone en el ion bicarbonato y en protón de hidrógeno. Pues ese protón de hidrógeno se encuentra con el ion carbonato, se forma bicarbonato, pero el carbonato también con calcio forma el carbonato de calcio, que el carbonato de calcio se utiliza para hacer las conchas de los corales. Pues lo que sucede es que sigue entrando CO2, el océano se hace más ácido y el carbonato de calcio ya no se encuentra. Al no encontrarse, se acidifican los océanos.